del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras diligencias y a defendernos del mal. Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración, sea testigo de Cristo con la palabra y la acción. Ven Espíritu, ven a iluminar nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Llena eres de gracia, el Señor. Bendita tú eres entre todas y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta plática número 12 es continuación de la que vimos ayer. El Espíritu y la esposa dicen ven, vimos ayer. Y la plática número 12 la llamamos el Espíritu Santo alimenta nuestra esperanza. Jesús va a invitar a sus discípulos y se los va a recordar sobre todo en la hora de su agonía, diciéndoles, velen y oren, sean sobrios. La sobriedad a la que Jesús invita es una sobriedad que está justamente como marcada por la esperanza, ¿sí? El decirle al Señor ven, el esperarlo supone disponer todo lo necesario para que su visita no pase de largo, ¿no? Decía San Agustín, temo que Dios pase y yo no me... Es la vigilancia, que es más o menos la misma significación ahí en la Sagrada Escritura, es esa actitud del apóstol, del discípulo, que le hace no entretener el corazón en cosas que le pueden hacer olvidar que no tiene el corazón hecho para acá, ¿no? O que no tiene el corazón hecho solo para las criaturas. Entonces, este segundo punto, seguido de ayer, mejor dicho, el Espíritu Santo alimenta nuestra esperanza, lo vamos a dividir nosotros en dos puntos. Ya les digo, profundizando un poco lo que ya ayer habíamos hablado. El primer punto es el sentido de la historia, ¿no? Vamos a hablar de la esperanza y cómo la esperanza nos ayuda a nosotros a descubrir el sentido de la historia. Hay muchos hombres, y no me atrevería a decir la mayoría, pero podríamos decir una buena cantidad, tal vez muchos más de los que saben que viven, pero ignoran para qué, ¿no? Saber que se vive no es una gran ciencia, ¿no? Saber para qué se vive es necesario, ¿no? Y entonces nosotros con esta premisa de que muchos hombres viven ignorando el para qué, decimos que la historia se escribe y se lee desde el final, ¿no? El fin permite una lectura acabada de una cosa, ¿no? Y los acontecimientos. Yo le voy a explicar tal vez con una imagen que puede servir, ¿no? Una semilla se explica
desde su fruto y su flor y su fruto, ¿no? La semilla está orientada hacia un fin. Es ese fin el que le da significación a todas sus etapas y sus procesos. Si ese proceso se corta, ¿qué decimos? La planta no llegó a su fin, ¿no? La semilla tiene identidad, pero es en la medida de que espera ser todo aquello que puede o que debe como semilla. Lo mismo decimos en nosotros, ¿sí? La esperanza es la que nos permite a nosotros también entender nuestra historia, darnos razones para decidir en nuestra historia por qué caminos queremos andar. Fin, quedémonos con la imagencita de la semilla, ¿no? El fin era la flor o el fruto, depende de qué semilla sea, pues una semilla es una flor, el fin es la flor. El fin tiene como una doble expresión para nosotros, ¿no es cierto? El fin está ese al que tiende la esperanza, ¿no? La esperanza es la virtud infundida en nosotros, ¿sí? Virtud teologal, pero acá lo estamos hablando como acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dador de dones, Él es Dios, ¿sí? Él también es dador de la esperanza, Él también la alimenta y la educa. Esa esperanza en nosotros se da en el ser y en el obrar. Hay una esperanza que sostiene el ser hacia su plenitud, ¿no? Que diríamos es la esperanza que está en orden al ser, pero también está la esperanza en orden al obrar. Pongamos nosotros en nuestra experiencia de vida espiritual, ¿no? En el ser, el Espíritu quiere hacerte orante. En tu vida. Y en el obrar son las consecuencias de ese ser. ¿Por qué? Porque la esperanza puede darse en el ser y yo truncarla en el hacer. De pronto he alcanzado cuanto anhelaba ser. Y sin embargo, pensémoslo como cristianos. Dios me alcanzó de alguna manera en el ser, por la gracia yo soy hijo de Dios, pero mi obrar puede no corresponder a eso que de alguna manera ordenaba todo mi ser hacia esa plenitud, ¿no? Podemos truncar el fruto o la flor, ¿sí? Entonces, en esta imagencita de la semilla, de la esperanza, ¿no? La esperanza que no es simplemente algo que está allá adelante, sino que estando allá adelante determina el presente. Nosotros vivimos por lo que esperamos. Si damos un paso, es porque tenemos un destino, un fin hacia dónde ir, ¿sí? En el orden natural. En el orden sobrenatural aún mucho más. Quienes no tienen una finalidad última, en el orden sobrenatural, las cosas adquieren una valoración muy distinta, ¿sí? Y ahí es donde está la que no saben para qué viven. Entonces, en esto del sentido de la historia, de nuestra historia que se escribe y se lee desde el final, ¿no? En la Sagrada Escritura vamos a ver cómo el Espíritu Santo es prometido, es objeto de esperanza, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la esperanza? Es Dios. Para nosotros el objeto de la esperanza es Dios. El Espíritu Santo es Dios y es prometido en el Antiguo Testamento, ¿sí? Yo les doy unas citas, les puede servir el leerlas después, ¿no? Del profeta Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 5.
Isaías 32:15, Isaías 4, Ezequiel 36:27. Pero eso está en el Antiguo Testamento, y en la plenitud de los tiempos, con la venida de Cristo, también la promesa del Espíritu Santo sigue siendo todavía para nosotros un objeto de esperanza. También en el Nuevo Testamento se habla de la promesa del Espíritu Santo, y lo dice Jesús en el Evangelio de Lucas, y lo dice San Pablo también. En Lucas 4:49, Hechos 1:4-5, Hechos 2:33 y Hechos 2:38 y 39. Y en Gálatas 3:4 y Efesios 1:13. O sea, nuestra historia también está escrita, o de alguna manera escrita desde este objeto de nuestra esperanza, que es la promesa del Espíritu Santo, porque Él también es Dios. Pero no solo en el orden del ser, sino también en el orden del obrar. ¿Sí? Yo puedo ser plenamente hijo de Dios, pero puedo truncar ese objeto de mi esperanza al no obrar en consecuencia a ese ser, que es la triste realidad de la vida de muchos cristianos, que hemos alcanzado la plenitud del ser, pero no la del obrar. Nos ha alcanzado la gracia, pero no ha dado su fruto. En la tradición espiritual de la Iglesia, hay un padre de la Iglesia que dice que es un aborto esto, es un aborto espiritual, ¿no? Son historias abortadas, historias truncadas, historias que fracasaron, ¿no? Si bien nosotros sabemos que siempre hay esperanza, Dios siempre puede restaurar, pero mientras eso no se dé, la esperanza en el ser y la esperanza en el obrar se contradicen. Entonces nosotros vamos a un poquito ahora a hablar de el punto 2, la escuela de la esperanza, donde el Espíritu Santo nos alimenta y nos educa en la esperanza, ¿no? Nosotros no recibimos el Espíritu Santo porque esperamos, sino que esperamos porque recibimos el Espíritu Santo. Los apóstoles, encerrados con miedo, aprendieron a esperar cuando recibieron el Espíritu Santo. Entonces, el don del Espíritu Santo es alcanzado por la oración. O sea, no es que nosotros podemos merecerlo. Nosotros nos disponemos a que Dios cumpla con nosotros su promesa. Y aquí vamos a usar la realidad de los pobres. ¿Recuerdan ustedes en la teología de la liberación? Los que hayan... decimos una referencia así muy rápida. La teología de la liberación, eso que después derivó, ¿sí?, en tantos errores, que a nosotros aquí nos sirve muy bien, que la teología de la liberación, unos principios que eran muy valiosos, y acá hay uno, que es el clamor de los pobres. ¿Quién clama desde el corazón de los pobres, de los sufridos? Eso que el comunismo ha querido capitalizar para intereses, marginándolo a Dios, para intereses solo humanos o mezquinos. ¿Quién clama en el corazón del pobre y del que sufre? El postergado, el sometido. Clama el Espíritu. ¿Por qué? Si yo les tuviera que ahora que preguntar a ustedes, y ustedes me deberían decirlo, escribe la respuesta, ¿qué dirías? Porque ese clamor es del Espíritu Santo. Lo hemos dicho en alguna de las pláticas anteriores, ¿sí? Porque el Espíritu está desde la creación, aunque no sea cristiano el pobre, aunque no sea bautizado, porque en él también el Espíritu, ¿no? ¿Recuerdan cuando decíamos con su aliento sobre la creación, con su aliento sobre la nueva creación? En el corazón del pobre clama
por llevar a plenitud una realidad. La esperanza es que esa realidad sea total. La esperanza es que llegue a ser, ¿sí? Que sea libre, que se le valore su dignidad y se le cuide. Por eso esta es una dimensión de nuestra vida cristiana, el de la esperanza, esa en la que nos educa el Espíritu Santo, muy valiosa. ¿Por qué? Porque el atender a los pobres no es una cuestión de ser comunista. No, es evangélico. Es una exigencia evangélica. Cuando Jesús dice, habla esto de los pobres, ¿no? La opción preferencial por los pobres. Pobre es el corazón que clama por llegar a ser. Pobre es el que no es en su dignidad, el que no es en su realización, el que es postergado en sus derechos y en su dignidad. Y eso no es comunismo, eso es evangelio. Nosotros, por la revelación, sabemos a qué está llamado esa persona. Que su liberación no es solo la liberación de la opresión económica, de los regímenes totalitarios o de los que fueren, o de los sistemas políticos o económicos. También, pero sobre todo es la liberación del hombre de lo que le esclaviza a la muerte, que es el pecado. La experiencia de sometimiento es una consecuencia del pecado, en el orden temporal también. Entonces, en esto de la escuela de la esperanza, muchos no esperan porque no tienen el Espíritu Santo en ellos que les haga de alguna manera explícita esa esperanza. Ellos esperan y no conocen que el que clama en su corazón es el Espíritu, y aquellos que le hemos de responder, también muchas veces nos pasa que ignoramos ese clamor. Cuando se dio la evangelización en América, al menos entre los jesuitas, y los hermanos, los religiosos se ofrecían, muchos de ellos eran lo que hoy diríamos nosotros, hombres con vidas hechas, profesionales, personas cultivadas, de familias nobles. ¿Y qué era lo que a ellos les atraía? Porque muchos de ellos murieron sin que siquiera hoy conozcamos sus nombres. Algunos son Roque González, por ejemplo, Alonso Rodríguez. Conocemos algunos, pero muchos no. ¿Qué les movía a ellos? El clamor del Espíritu en los pobres, en los que no tenían a Dios. Porque además ellos venían a contrarrestar muchas de otras cosas que se hacían y no eran de Dios. Pero muchos sí. Y ellos, con su respuesta, hicieron explícito el clamor del pobre. Para el cristiano. Aquellos que esperaban por quienes les vinieran a hacer explícita de alguna manera esa esperanza, porque ¿qué vinieron a hacer los evangelizadores? A decir que Pero no solo lo necesitaba el pobre indio, también el conquistador. Hoy lo necesitamos. Entonces la escuela de la esperanza tiene como una también doble expresión. Primero, educar en lo objetivo, la esperanza objetiva, ¿cuál es? ¿Qué es lo que has de esperar? La cosa esperada, esa es lo objetivo, la cosa esperada. ¿Qué esperas? Dios, la vida eterna. Y si nosotros nos quedamos solo con la esperanza objetiva, también la truncamos. Y a ver si ustedes lo deducen por qué. Si estuviéramos hablando aquí, yo dejaría que ustedes me lo dijeran. ¿Por qué estaríamos truncando la esperanza si solo nos quedamos con la dimensión objetiva? No estaría siendo el motor del presente. ¿Por qué? Porque, y está la otra dimensión, que es la esperanza subjetiva. Es el acto de esperar. Es la fuerza que sostiene el camino. Hay una esperanza en el paso a dar, como cuando no tenemos la esperanza no nos animamos a dar el paso.
Nadie alcanza la esperanza objetiva sin esperanza subjetiva. ¿Cuántos abandonan el camino tras la esperanza objetiva porque no tienen esperanza subjetiva? O sea, no tienen la esperanza para el acto de esperar. ¿Cuántos abandonan el camino? ¿Cuántos en la prueba olvidan lo que hasta ese momento esperaban como esperanza? Yo espero en Dios, pero en cuanto me viene la oportunidad de la esperanza subjetiva, el acto de esperar, y estas dos dimensiones de la esperanza son muy importantes porque aquí voy a decir tres lugares de aprendizaje de la esperanza, como una escuela que necesitamos cultivar todos nosotros. El Espíritu nos cultiva en estas tres escuelas, que nos capacita en la esperanza para dos cosas, para ser capaces de Dios y capaces de los demás. No hay esperanza real si no hay capacidad para los demás. Esperar en Dios, que es esperanza objetiva, requiere la esperanza subjetiva, el acto de esperar, de permanecer, de sostener, de no abandonar, de ser fiel, que se hace capacidad para Dios y para el hermano hoy. En primer lugar, es la oración, que purifica la espera. El Espíritu viene a orar en nosotros porque no sabemos hacerlo. ¿Qué quiere decir? Porque muchos olvidamos el fin último. Y además, no nos preparamos para los combates que se darán en nuestra vida por nuestra fragilidad. La oración es una escuela que purifica la espera. Espera en Dios, alma mía. ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Hierba corrientes de agua si mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Por qué te me turbas? De lo que el Señor te ha prometido. La oración es la que en nosotros mantiene viva esto. Purifica la espera de lo que pueden ser objetos de esperanza. El tener volcado el corazón solo hacia las criaturas. El segundo, actuar y sufrir. ¿De qué manera el actuar es una escuela de esperanza? Piensa en tu vida nomás, ¿no es cierto? Las oportunidades que tienes para abrirle la puerta de la historia a Dios. En una conversación tienes la oportunidad de poner luz y abrir ese instante a que el fin se haga cobardemente. O de callar por caridad. El acto para nosotros es una escuela de esperanza. Ese instante de la vida de los hombres que la comparten conmigo se ven de pronto inundados por una esperanza que ellos no la van a saber explicar. Pero yo, ¿por qué, si tenía razón, me callé la boca? Porque yo no esperaba, o mi esperanza no está puesta en ganar una discusión, sino en que la gracia de Dios acontezca aquí y ahora. No sé si me explico, díganme si no me explico, pero no me lo pueden decir. Entonces, el actuar es esperanza. Piensa cuántas veces por no haber actuado cerraste la esperanza a tus hermanos. Y en ese momento no aconteció la luz, no aconteció la esperanza de Dios. Actuar y sufrir. ¿Por qué el sufrir? Va muy ligado al actuar. La esperanza cristiana entraña habitualmente un sufrimiento en tres cosas: en la verdad, en el amor y en la justicia. ¿Sí?
Cuánto educan en la esperanza a sus hermanos quienes sufren por la verdad, quienes sufren por el amor verdadero y quienes sufren por la justicia. Quienes conocemos la vida de los santos y que han padecido por estas cosas, ¿qué animaba el sacrificio de ellos? Pensemos en nuestros sufrimientos. Se nos detracte, se nos humille, se nos contraríe. Por la justicia, las injusticias. Que a pesar de las injusticias nosotros no nos renegamos de lo que esperamos. En el tiempo de la teología de la liberación contra las injusticias, algunos cometieron injusticias porque tomaron las armas. No supieron esperar, no fueron escuelas de esperanza. Y no aprendieron la esperanza en el sufrimiento. Y tercero, el juicio. ¿Sí? Dice Pablo, con temor y temblor, ¿sí?, trabaja por tu salvación. El juicio es una escuela de esperanza. Nuestras obras tienen consecuencias. ¿Sí? O sea, no caen nuestras obras en el vacío. ¿Sí? Y el juicio será con la verdad, lo dice Jesús, ¿no es cierto? Entonces, con estas tres cosas que nos pueden ayudar a poder ver cómo el Espíritu alimenta nuestros ámbitos, en tu oración, en tu actuar y también poniéndote frente al fin. San Ignacio de Loyola lo dice de una manera muy simple, ¿no? Podría ser algo que se pueda usar como ejemplo, ¿no? Piensa cómo quisieras que en la hora del juicio se te juzgue esta hora de tu vida y óbrala de tal manera, vívela así, ¿no? Entonces, el tiempo a la esperanza. ¿Por qué te callas la boca? Porque yo espero en Dios, no en la aprobación de los hombres. No es que tengamos que decirlo, ¿no? Pero vivir esa certeza. ¿Y por qué el sufrir es una escuela de esperanza? El sufrir por la verdad, por la justicia o por el amor. Unido al actuar. Pues se lo pongo en el actuar porque hay sufrimientos que no tienen que ver con esto. El sufrimiento del enfermo y eso, ¿no? Ese actuar que abre el tiempo a la esperanza. Pero está también el sufrir por el amor, por la verdad y por la justicia. ¿Cuánto educan al mundo los hombres que sufren por esto? Y son leales a esas convicciones. ¿Cuánto educa a su tiempo el cristiano que es fiel en esto? Se fiel a la verdad, al amor y a la justicia. No hay que resignarse nunca a las injusticias. No. No hay que resignarse siquiera tampoco a que la mentira sea la que vaya entretejiendo los tejidos de nuestra sociedad. Y por último, el juicio. Y estas cosas, bueno, pueden ayudarnos a nosotros cuando hagamos ahora nuestra oración con el Espíritu Santo, al Espíritu Santo pedirle esta gracia. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas 11:13, el Padre le dará el Espíritu al que se lo pida. Pidámosle el Espíritu. Y hay un texto con el que quiero terminar antes de darle lo de la oración, que así como hemos encontrado otros, hemos compartido, de Isaías 40, del 30 al 31, ¿no? 30 y 31. Dice así, es una exhortación a la confianza, ¿no? Pero leo solamente los últimos 2 versículos. Dice, los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Que el Señor nos dé las alas del Espíritu para esperar. Para esperar en el cielo,
pero para permanecer fieles en la espera, hacer actos de esperanza, ¿sí? Y abrir así cada paso de la historia a la luz de la esperanza. Que la esperanza acontezca a los ojos de los hombres. Este hombre es feliz aún en el sufrimiento. Seguramente han conocido personas felices en el sufrimiento. Hay esta beata que era Luce Badano, que de pronto en su sí a Dios, en su sufrimiento, abrió la puerta de la esperanza para muchos, que se vieron edificados por una jovencita que de 18 años no estaba en el cielo, sino que hacía actos de esperanza que le hacía sobrellevar su enfermedad con alegría. Y les invito a que, bueno, para la oración, buscar el lugar, ¿sí? El espacio, ¿no? El lugar y el tiempo. Anotar lo que de esta plática no quieren olvidarse. Y les voy a sugerir 2 textos de San Pablo para orar. Uno de Romanos 8, del 18 al 27. Y Filipenses 3, 12 al 14. Ahí ustedes tienen en la carta de los Romanos, si bien podríamos hacer todo el capítulo 8, pero vamos a limitarnos, es la esperanza de la creación. ¿Sí? La creación entera gime, espera por verse liberada, ¿no? Pero también en nosotros. La libertad de los hijos de Dios sacará de la esclavitud de la creación. Es la esperanza de ser. La semilla busca ser flor, el hombre busca ser libre, con la libertad del Espíritu Santo de Gálatas 5:1. Y Filipenses 3, San Pablo habla de sí mismo, ¿no? Sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, ¿no? A su meta. Habiendo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto. Olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante. Y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Eso lo dice San Pablo, yo me lanzo. Ese lanzarse es un acto de esperanza, tras el objeto de su esperanza. ¿Cuántos en actos de esperanza fallidos buscan encontrar lo que en verdad su corazón necesita en cosas que no le llenan? El espíritu y la esposa dicen, ven, el Señor viene. Y acontece con su esperanza en los corazones que se abren a ella. El Espíritu Santo nos educa en esto, en la oración, en el obrar y en el sufrir y en el juicio. ¿Sí? Y en todos esos textos que yo les di de la promesa que hay del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está involucrado en la historia en la historia que está camino o ordenada a su plenitud. El Espíritu es el que viene a empujar la historia hacia su fin. ¿Sí? El Espíritu es el que impulsa la nave. ¿Sí? Es el que empuja la semilla a que sea flor. Es el que impulsa al cristiano a que sea testigo, mártir, a que sea santo. ¿Sí? Es el que impulsa a la iglesia de Cristo, adornada con la virtud de los santos. Bueno, rezamos con esto y con esto cerramos los 2 puntos de la esperanza, que eran el de ayer y el de hoy. Podemos rezarlos juntos de última con los textos de ayer, que era la esposa ataviada como una novia para su esposo. El Espíritu empuja la iglesia y siente y descubre cómo en tu corazón el Espíritu también te impulsa a esto, a la esperanza de ser lo que debes ser y obrar de tal manera que ese ser no quede truncado. No temas obrar como lo que eres, sé lo que eres. ¿Sí?
no niegues, no escondas, no guardes, no renuncies. ¿Sí? Y abre con tu vida la puerta de la historia a la esperanza. Cuando Juan Pablo II comenzó su ministerio decía, abran de par en par las puertas a Cristo. Y hoy podríamos decir lo mismo. Abre de par en par la puerta al Espíritu Santo para que la esperanza se manifieste a los ojos de tus hermanos. ¿Sí? Bueno, oramos con esto. Mañana ya por la noche no tendremos plática. Mañana con la comunidad a las 5 de la tarde tendremos nuestro encuentro con la parroquia, ¿no? Santa Elena, para poder compartirles lo de la consagración de la parroquia del Santo. Como quisiera que nos preparemos estas 2 semanas que restan antes de la novena. El lunes a la noche retomamos estas pláticas. Nos confiamos a la Santísima Virgen, la que abrió por su sí la puerta, ¿sí? Esperanza nuestra, porque por su sí la salvación nos alcanzó. Y fue así para el mundo, María, una puerta para la luz. Que en eso la imitemos. Y el Espíritu Santo y la Virgen se confabularon, fueron cómplices. Y así el Espíritu con nosotros, cómplices para que en el mundo acontezca la luz. ¿Sí? Donde todo parece muerte, acontece el Espíritu en el corazón que lo espera. Y eso es muy lindo pensarlo. Como el Espíritu ha suscitado en páginas muy oscuras de la historia de la humanidad a santos que brillaron en esa oscuridad, en medio de los campos de concentración. Maximiliano María Kolbe, Edith Stein, por ejemplo, Van Tuan, allí en Vietnam, y así. ¿No? Podríamos enumerar a esas luces de esperanzas que se encienden en tanta oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, confiaron, ¿sí? Y se abrieron a la luz del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora a las 10 vamos a exponer el Santísimo, el que quiera unirse, vamos a rezar el Santo Rosario.